Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, de Comunidad 24, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver este video. Hoy estamos a jueves 4 de mayo del 2023 y vamos a platicar por segunda vez con la Comisión de Iniciativas del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que se encuentra integrado por la maestra Beatriz. Maestra Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí participando Perfecto, para gracias. hacer aportaciones. Gracias, maestra. Está también por parte de la comisión el doctor Jaime. Doctor, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Y también se encuentra con nosotros el ingeniero Víctor. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Y también está como invitada la compañera Esperanza Méndez, es enfermera jubilada, y ella nos ha servido de enlace para las charlas del día de hoy. Se está también conectando el compañero Enrique Hernández, que también está como invitado el día de hoy, bueno, él es jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy se va a platicar sobre un tema muy importante, se anunció, son sobre las propuestas de la problemática que se vive en las pensiones del ISSSTE. Para ello, nos hicieron el favor de elaborar esta presentación que tienen a la vista y que esperamos puedan ustedes dar seguimiento. La ponente el día de hoy va a ser la maestra Beatriz. Maestra, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, como es sabido por la mayoría de los que estamos jubilados de el ISSSTE, pues estamos conscientes de que la pensión a través de el reglamento sobre la designación de la pensión del ISSSTE nos va determinando una vez que nos dan o nos conceden la pensión con cierto monto, año con año nos van incrementando. Acuerdo del reglamento es en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, en este año, las pensiones en el ISSSTE se incrementaron en un 7.82% sobre el monto original que se tiene asignado. O sea, año con año, vuelvo a repetir, se van incrementando. Entonces, una persona que actualmente tiene un monto de pensión asignado de 10 sumas, la cantidad que percibe mensualmente son 31,121. Entonces, cuando la gente escucha esto, dice, no, pues es que están súper bien pagados, ya están viejitos, ya no tienen necesidades, los jóvenes todavía están con los hijos en la escuela, etcétera. Entonces, ¿qué están peleando estos señores? Ya deberían estar súper contentos. Pero nosotros nos atrevimos a hacer un pequeño análisis en relación a todos los pagos que se realizan mensualmente. Como cuál, el pago de agua, el pago de luz, pago de internet, telefonía, el celular, el gas doméstico, los alimentos, el alimento refiriéndonos al mercado común. Los gastos del súper, pues lógicamente de preferencia de la persona, el seguro de coche según el modelo que se tenga, el gasto en gasolina, el mantenimiento de la casa, que siempre falta el plomero, el electricista, el pintor, etcétera. El pago de predial anual en base a un porcentaje que podemos dividirlo mensualmente. Algunas veces nosotros ya no tenemos la energía suficiente como para hacer la limpieza por nosotros mismos y tenemos que apoyarnos con alguien que nos llegue a apoyar 1 o 2 veces a la semana en la cuestión de la limpieza del hogar. Entonces, también ese es un gasto, ¿verdad? La ropa que nosotros consumimos, es cierto que se compra uno una blusa, un pantalón, qué sé yo, y dura 2 años por lo menos,
pero de todos modos es un gasto que se realiza. Aquí lo que a mí me hace más ruido, y hablo en cuestión personal, por la situación familiar, es lo referente al gasto que implica comprar medicinas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando se va al servicio del ISSSTE, no encontramos los medicamentos necesarios. Entonces, ante la presión de tener a un familiar enfermo, ¿qué nos queda como opción? Sino comprar de nuestros recursos las medicinas para proporcionarle un bienestar en cuanto a la salud. Algunas veces recurrimos también a pago de especialistas. ¿Por qué? Porque en el ISSSTE, como es bien sabido, cada vez nos dan nuestras citas de especialidad más espaciadas. Si antes nos las daban con una periodicidad de 2 meses, pues ahora son 4 meses. Y entonces, por lo tanto, algunas veces existe la zozobra o ya vemos que hay una crisis y pues hay que llevarlo con especialista en forma particular. Más aparte aquí los estudios complementarios como son análisis, tomografías, radiografías, etcétera. Entonces, todo esto a lo mejor es más, a lo mejor es menos. Nosotros consideramos que mensualmente estamos gastando 23,950 pesos. Que comparado, a los 31,121.38 con una pensión topada a 10 sumas, hay una diferencia, entre comillas, de 7,171.38. Entonces, no podemos decir, y eso yo les he dicho a algunos compañeros, somos bendecidos los que tenemos las 10 sumas. Desgraciadamente, el grosor de los compañeros en el magisterio, precisamente de ese contexto lo conozco, le puedo decir que oscila entre 8 a 2 UMAS mensuales. Entonces, lo que yo puedo gastar, un compañero que tiene, no sé, unas 4 UMAS, para ellos está fuera de contexto esto. Está demasiado pesado el gasto que implica. Es cierto que ellos de una u otra manera se van adaptando, pero yo considero que después de haber estado en condiciones de trabajo favorables o desfavorables, no es justo que al final de los días que estamos, o sea, arriba de 60 años, tengamos una disminución en el nivel de vida que tuvimos cuando estuvieron activos. Eso para mí es una injusticia. ¿Por qué? Porque no se le permite incrementar más. Licenciado, si me hace este favor la siguiente. Sí, antes de esto, maestra, sí es importante valorar el trabajo que que la comisión está desempeñando para ir explicando a los distintos jubilados y pensionados y a la población en general lo importante de tener un salario digno y una pensión digna. Así es. Porque efectivamente lo ideal es que el común de la población pudiese tener, cuando llega a los 60 años y más, una pensión que le permita enfrentar los gastos diarios. Así es. Y aquí esta tabla que usted nos permite ver es muy importante porque en los rubros que aparecen a partir del 14, 15 y 16, que es lo que yo he percibido, las personas que llegan a más de 60 años, que tienen la fortuna de tener seguridad social, pero desafortunadamente por la vida laboral ya tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o tuviesen alguna enfermedad relacionada con su trabajo, tienen que estar gastando de su propia pensión, de sus propios recursos, en medicinas que no les están ofertando dentro de las instituciones de seguridad social. También otro de los fenómenos que se presenta, que tenemos que ir analizando y reflexionando colectivamente, es que cuando alguien está enfermo, necesita de especialistas, es decir, no necesita del médico general. Y otro de los temas que también nuestro presidente ha denunciado es que el sistema de seguridad social pública se había quedado sin especialistas, es decir, no se concentraron en cuidar el tema de los especialistas. ¿Qué es lo que pasa? Uno llega a una institución de seguridad social
no se encuentra el especialista, nos obligan por nuestra enfermedad a ir a la medicina privada y ahí es a donde se dispara los costos del tratamiento y ahí es a donde se dispara algo que no tendría que gastar ni el jubilado, ni el pensionado, ni cualquier mexicano en lo general. Por ello, esta tabla me parece muy, muy importante, independientemente de la situación económica que el grueso de la población tenga. Esto sería lo ideal que tendrían que tener los jubilados y los pensionados en el país. Pasamos con la siguiente, maestra. Adelante. Gracias. ¿Me permites una cosa? Perdón, Beatriz, que te interrumpa. No. Creo que hay un punto que no hemos mencionado y es en la parte anterior. Por desgracia, muchos de los trabajadores que cotizan en el ISSSTE no están cotizando su salario completo. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente están cotizando una pequeña fracción. Muchos tienen una compensación garantizada, estímulos, bonos, etcétera, que no cotizan. Y a la hora de que se jubilan, sus ingresos solamente se ven reducidos fuertemente. En algunos de ellos puede llegar a ser el 80 o más por ciento que se elimina. ¿Por qué? Porque esos trabajadores solamente tienen la parte del salario base. De hecho, la ley anterior del ISSSTE consideraba que todos los ingresos, compensación garantizada, etcétera, la ley del 83 se debían de considerar y cotizar en la seguridad social. Inclusive la ley del Seguro Social establece una serie de condiciones. Entonces, realmente lo que vemos es que muchos trabajadores del gobierno están subregistrados. Nos quejamos ampliamente de que las empresas privadas lo hacen y yo creo que el gobierno subregistra más trabajadores que las empresas privadas. Tenemos trabajadores con puestos directivos en Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, CEP, etcétera, que están registrados con salarios base muy pequeños, a pesar que tienen ingresos arriba de 40, 50 mil pesos. ¿Eso qué es lo que pasa? Sí es cierto, está golpeando las pensiones, pero no nos estamos dando cuenta que está golpeando los otros seguros que tenemos, porque esas personas debían de estar haciendo mayores aportaciones a los seguros de salud, riesgos de trabajo, etcétera. Entonces, si nuestros seguros, como el de pensiones, tiene problemas de fondos, los seguros de salud, riesgos de trabajo, etcétera, todas las prestaciones están igual. Entonces, realmente es ahí un círculo medio macabro que está haciendo el gobierno. ¿Y por qué hablo del gobierno? Porque en el caso del ISSSTE el patrón es el gobierno, que está subregistrando a sus trabajadores. Y luego, como comentamos ahorita, de repente tenemos medicinas que no hay en el ISSSTE o el cuadro básico no las considera porque son medicamentos caros. ¿Y qué es lo que sucede? El ISSSTE no los puede cubrir y los tiene que cubrir el pensionado. Gracias, Víctor. Vamos a continuar con la ponencia de la maestra y al final, disculpe maestra por la interrupción, al final vamos a los invitados y los compañeros que están ahorita presentes, si quieren opinar algo, pueden hacerlo. Adelante, maestra. Aquí en esta diapositiva, lo que nosotros tratamos de mostrarles fue que no sabemos, ahora sí a ciencia cierta, de dónde obtienen la información de las instituciones en donde dan el criterio de lo que representa el costo de una canasta básica. INEGI, y ahorita lo que yo tengo y presento es en relación a Coneval. Entonces, Coneval nos dice que en la zona rural, con 1,644 pesos mensuales, tenemos cubierta lo que es la canasta básica. Y en la zona urbana, con 2,144, está súper cubierta la canasta básica. ¿Qué es canasta básica? Lo indispensable, ¿verdad? En cuanto al consumo de alimentos. La canasta ampliada, pues es un poquito más, considerando otros aspectos, no considera pagos de servicio, pero sí es un poquito más extensa en cuanto a la adquisición de ciertos productos. Pero también yo los considero como en línea de básicos. ¿Y qué es el costo? Pues el costo que maneja Coneval es de 3,075 pesos mensuales. Entonces, vuelvo a repetirles, ¿a qué estoy llevando o a qué quiero que entendamos?
es en relación que con estas informaciones, pues como que se distorsiona la petición de los jubilados en cuanto al incremento de la pensión. El buscar que nosotros tengamos una pensión dinámica, que ya no sea en base al índice nacional de precios al consumidor, sino que sea de acuerdo a las necesidades por la inflación que se están viviendo año con año. Aquí yo les puse lo que se considera la cantidad de UMAS, la cuota diaria con el monto mensual. Y tenemos que de 3 UMAS se percibe una mensualidad de 9,336.60. Les vuelvo a repetir, si nosotros consideramos una pensión de 9,336 con relación al 3,075, pues ¿qué dicen? Bueno, pues casi le sobran 6,000 pesos al jubilado, al pensionado. ¿Para qué quiere más? Y así sucesivamente. Entonces sabemos que el de 7 UMAS percibe 21,785.40. ¿De dónde sacan estos datos Coneval? ¿De dónde sacan los datos INEGI? Pues la verdad, licenciado, yo considero que es trabajo de escritorio, fuera totalmente de la realidad. Y que la realidad es lo que nos muestra otra situación totalmente diferente, ¿sí? Y no es que quiera uno vivir como rey, sino simplemente lo que se debe de comprar o adquirir para tener también una cierta salud, una cierta cubrimiento de las necesidades, no totalmente básicas, pero sí las necesarias y un poquito más, nada más. Pero más allá, vimos en la otra lámina que eran 23,000 y fracción, lo que se lleva a uno mensualmente cuando se tiene un enfermo. Entonces, sí hay una contradicción tremenda en cuanto a la información que manejan institucionalmente a la información real. ¿Lo molesto con la siguiente, licenciado? Bueno, ¿qué es la finalidad de iniciativas? Sí, hemos realizado un análisis, pero no podemos decir que profundísimo, pero sí nos hemos allegado de información importante que nos permita estar estableciendo un criterio a lo que vamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo principal que nosotros consideramos es la designación de la UMA de la Seguridad Social. En relación, 1, al monto que les dan a los compañeros en el momento de jubilarse. ¿Por qué es importante? El ISSSTE ha tenido o ha buscado medidas o procedimientos que hasta cierto punto nos explican el por qué le asignan una cuota diaria X a un compañero y que él se ve perjudicado porque antes era en base esta cuota diaria en salarios y ahora la están usando en base a UMA. Y así como dice Víctor, que no se consideran todas las aportaciones de los conceptos que nos pagan y nos descuentan para hacer la aportación al fondo de pensión que antes existía, entonces resulta que calculan pensiones pequeñas. Y tenemos casos en los cuales los compañeros nos han comentado, ¿sabes qué? Me quitaron lo que yo había cotizado en carrera magisterial y únicamente me están dando mi pensión, me están calculando mi pensión, perdón, en base al sueldo base. Y se quedan con eso. Entonces, eso es una problemática que nosotros estamos detectando y que es importante, vuelvo a repetir, que se quite la UMA de la Seguridad Social. Y la otra es en relación a la abrogación del SAR para retomar el sistema de reparto solidario intergeneracional. ¿Por qué razón? Porque ya nos dimos cuenta que las AFORES no es lo que habían diseñado como una alternativa a solucionar precisamente los problemas del fondo de pensiones. Hablemos claro. Si el fondo de pensiones desapareció, fue por corrupción y por sustraer los fondos
por parte de los funcionarios públicos que en su momento pudieron y dispusieron de los mismos. Llegó un momento en que el fondo de pensiones desapareció. Y entonces todo el monto de aportaciones que habíamos hecho, pues quién sabe a dónde se fueron a dar, ¿verdad? Cuando se supone que uno de los objetivos del fondo de pensión era incrementar el capital a través de inversiones. No lo hicieron, al contrario, lo saquearon. Entonces, de ahí que surja otra problemática más, en el sentido de que los que estamos en el 10º transitorio del ISSSTE dependamos directamente del presupuesto federal. Y ahí se presenta otro problema, licenciado. ¿Por qué? Porque a la larga, ese monto de gente que estamos colgados del presupuesto federal se va a ir incrementando. Va a llegar un momento en que va a ser insostenible. Volvemos a la abrogación del SAR. Al ver esta situación, en el 2007, con la nueva ley del ISSSTE, aparecen las AFORES, en donde los beneficios de las AFORES yo considero que van más enfocados a la situación de apoyar a las instituciones bancarias y administradoras con el dinero que están ahorrando los trabajadores. Y que ahí de una u otra manera hay un incremento a la situación de su propio capital, porque siempre le aplican a ese fondo, a las AFORES, minusvalías, pero nunca hablan de utilidades que incrementen la aportación del trabajador. ¿Cómo estamos buscando hacer darle soporte, darle justificación, darle valor a lo que estamos diciendo? Pues a través de un análisis minucioso y amplio de la problemática ocasionada por las modificaciones realizadas a las leyes de seguridad social en perjuicio de los trabajadores y con la venia de los sindicatos. Porque si el sindicalismo hubiese apoyado a los trabajadores, todo el desajuste, la desaparición del fondo de pensiones no se hubiese dado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, proponer modificación las legislaciones vigentes y proponer una nueva que permita lograr el objetivo que se plantea. Actualmente es conocido por todos y ustedes pueden buscar la manera de accesar. Existen 7 iniciativas de ley en el Congreso y que se encuentran congeladas en el mismo. ¿Por qué? Porque un requisito para poder, ¿qué se puede decir? Autorizar, votar, no sé el término correcto, una ley es que debe de ser cuantificada, o sea, ¿cuánto representa el cambio de la ley en cuanto a dinero? Y ahí la misma Comisión de Hacienda del Congreso se ha detenido. ¿Por qué? Porque yo creo, yo considero, ese es mi punto de vista particular, que se dispara la cuestión de querer incrementar las pensiones a nosotros. Eso es algo que tenemos que ver de qué manera se presenta una propuesta más viable, más sustentable, para proponer una solución a la problemática que tenemos y que también nosotros estamos viendo, dada la situación económica, buscar la manera de tener una pensión dinámica y actualizada. La siguiente, por favor, licenciado. La UMA no puede ser medida de referencia en la seguridad social, ya que afecta todas las prestaciones que ésta ofrece. Yo les hablé únicamente de la pensión y del monto de pensión, pero también hay algo bien importante y que les está afectando a varios de los compañeros, y que esto es en la adquisición de una vivienda. Y que en lugar de convertirse en un patrimonio, en un beneficio para él, pues se genera un problema, y un problema tremendo, ¿verdad? Que todavía actualmente está en el estire y afloje para ver si efectivamente vuelve a recobrar el cobro de los créditos de Fobiste
en salarios y eliminan la UMA. Pues eso es lo que yo les puedo platicar y les puedo dar en cuanto al criterio de las pensiones, y que por eso estoy enfatizando que queremos también una pensión dinámica. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos teniendo como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, esto disminuye el poder adquisitivo del pensionado. Y la brecha entre salario y UMA cada vez va siendo más y más amplio, más y más grande. Entonces va a llegar un momento, pues, que los márgenes de pobreza nos va a tocar a nosotros los pensionados. Licenciado, esta es mi aportación. Gracias, maestra. Muy interesante el planteamiento. Hay un análisis que se tiene para poder planificar, se tiene que desarrollar todo un análisis en cuanto a lo que se está reclamando y cuáles son las rutas que se tienen que ir desarrollando. Ahora sí, adelante, Enrique, por favor. Sí, buenos días todavía. Buenos días. Es difícil escuchando lo que está diciendo la compañera. Es difícil opinar porque es un mundo lo del IMSS. Yo como trabajador universitario tengo otra visión. Lo que sí puedo decir es, efectivamente, los sumas, pues, les afecta. Y la pregunta que yo puedo hacer es, ¿por qué no buscaron la cuestión jurídica? Es decir, un amparo para evitar que se aplicara las UMAS. En el caso de nosotros, de los universitarios, no tenemos ese problema. Nos siguen pagando en pesos mexicanos, no en UMAS, pero sí tenemos, por ejemplo, la intención de los patrones de quitándonos la seguridad social. En el 2015 aproximadamente, empezaron a descontarnos la seguridad social cuando antes la universidad lo pagaba en su íntegro. De repente aparecieron, se pueden ver la foto, aquí está el descuento que me hacen por la seguridad social. Ante esto, nosotros vimos dos cosas. Debo aclarar que también soy jubilado de la universidad. Hicimos dos cosas. Primero, intentamos reunir a un grupo de compañeros y demandamos el cese de esta acción por parte de los patrones. Tenemos 9 años. Este año parece ser que es el último porque ya está en resolución definitiva si la justicia nos protege o no. Nosotros estamos considerando que sí va a salir positivamente hacia nosotros. Eso quiere decir que ya no nos van a descontar, porque además ¿cómo se puede decir? Es ilógico que me estén quitando lo de la seguridad social cuando tenemos un hospital que precisamente nos da esa atención y nos da también los medicamentos, que por cierto, al igual que en el IMSS, también aumentaron de precio y ahorita hay una etapa donde no hay, o más bien hay carencia de medicamentos. Muchos de nuestros compañeros jubilados se quejan y nos dicen, ¿sabes qué? No hay para el dolor, no hay para inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, ante esto, recurrimos a las diferentes organizaciones sindicales dentro de la universidad. Debemos de saber que son alrededor de 5 contratos colectivos. El más viejo es el SUNTOAP, donde nosotros estamos inmersos o donde nuestro corazón late ahí. Pero los compañeros del sindicato están en otra línea buscando la legitimación y hacerse presentes, pero no atacan los problemas que nosotros tenemos como jubilados. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos con los mismos jubilados. Logramos reunir un grupo de 18 compañeros y demandamos a la justicia que no nos quiten la seguridad social que el patrón empezó a quitarnos desde
del 2015. Entonces, yo en este caso preguntaría o sugeriría que si los UMAS están impuestos por los patrones, pues yo creo que deberían de buscar que la autoridad los proteja en ese sentido, buscando un amparo o buscando una demanda en contra de los patrones del INS. Debo aclarar una cosa que me parece importante. La dependencia, no solamente de la universidad, sino también del INS, es federal. O sea, el dinero no lo tiene los dirigentes del INS, ni los dirigentes de la universidad. Son aportaciones de todos nosotros y que se administra desde el punto de vista federal. Por lo mismo, yo creo que se debería de argumentar ante la ley el por qué no debe poner las UMAS o pagar los UMAS en el caso del INS. Gracias. Es contrario a los derechos de los trabajadores, ¿no? Gracias, Enrique. Enrique y la compañera Esperanza son invitados a esta charla que está teniendo la Comisión de la Iniciativa del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Ahorita le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Esperanza. Vamos a retomar la charla con el compañero Víctor, que forma parte de la comisión, y regresamos con la invitada Esperanza. Adelante, Víctor, por favor. Muchas gracias, licenciado. Y quería aprovechar para comentarle rápidamente a Enrique, ¿no? Una, las situaciones en el caso del ISSSTE, derechohabientes. Entonces, nosotros nos estamos rigiendo por la ley del ISSSTE. En caso del Seguro Social, acuérdate que ahí tienes dos casos. Uno son los trabajadores del Seguro Social que se rigen por un contrato colectivo con sus prestaciones específicas, y por el otro lado están los derechohabientes. Bueno, en el caso de nosotros, ¿qué fue lo que hicieron? La ley de la UMA establecía que todas las referencias a salario mínimo usado como índice, ya no me acuerdo los otros términos que usaba, pero referencia, debía de ser cambiado el salario mínimo por la, ¿cómo se llama? Por la UMA. Y eso fue lo que aplicaron. O sea, simplemente donde están aplicando, ¿qué es? Para determinar una pensión, tú tienes tres factores. Uno es el salario base que cotizas, otro es lo que llaman el salario regulador, y otras son las tablas de beneficio, años de servicio, edad, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el primer factor es el que se afectó. ¿Por qué? Porque no podemos, los trabajadores que estamos cotizando al ISSSTE, no podemos cotizar arriba de 10 unidades y medidas de actualización. Entonces, hasta ahí está limitado. Por el otro lado, como decía Betty, y eso es un caso que tenemos que analizar con mucho cuidado, es una situación diferente. ¿Por qué? Porque una cosa son los trabajadores en activo y otra cosa son los trabajadores ya pensionados. ¿Por qué? Porque los trabajadores pensionados y los trabajadores inactivos, sus pensiones se calculan con diferentes artículos en la ley del ISSSTE. Uno es cómo determinas la cuota diaria de los que están en activo cuando se pasan a pensionado, y la otra es cómo se van a actualizar las pensiones ya en curso. Y las pensiones en curso, lo que comentaba Beatriz, es que están determinadas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es cierto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es la misma medida con la cual se actualiza la UMA. Okay. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, y lo podemos ver cualquiera de nosotros cuando vamos al súper, a cualquier compra que hacemos, es que si bien el Índice Nacional de Precios al Consumidor refleja la inflación que tenemos, por desgracia no es completa. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hemos visto es que las necesidades de los jubilados no son perfectamente reflejadas por el INPC, y generalmente están aumentando más sus gastos que el INPC. ¿Y eso qué es lo que hace? Lo que decía Beatriz, poco a poco van perdiendo poder adquisitivo. Y el detalle es que ya después de 10, 15 años, ese 1 o 2% que iba cada año, pues ya en 15 años ya estamos hablando de 30% menos de poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Lo que se está viendo es que se necesita un índice para actualizar las pensiones diferente al INPC, algo que permita conservar el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Por qué? Porque su canasta básica de un jubilado no es la misma, como decía precisamente el licenciado. Pues vienen los gastos médicos, los gastos complementarios, a lo mejor cosas tan sencillas como que la pintura de la casa la podía hacer uno, y ya cuando uno está mayor, pues ya dice uno, oye, me voy a subir la escalera y voy a pintar esto. Ay,
Entonces ya no, hay cosas que no puede hacer uno y tiene que contratarlas, tiene que contratar a alguien para que le ayuden en casa. Y esa canasta se ve modificada y hace que poco a poco los aumentos del INPC no sean suficientes para el jubilado y poco a poco va perdiendo su poder adquisitivo. Pero no sé, licenciado, si vamos a seguir con las siguientes diapositivas. Sí, hasta ahorita, si me indican que ya podemos continuar, podemos continuar. Continuamos, porque Maestra Betty. precisamente yo lo que quería tocar era este tema. De hecho, fue una aportación y creo que es muy importante de Jaime, si quiere un poco más adelante. Muy bien. Sí, para cerrar esta parte, Sí, le damos la intervención a la compañera Esperanza, que es perfecto. jubilada del Seguro Social, y continuamos con la charla de la maestra Betty. Compañera Esperanza, adelante. Su micrófono está apagado. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo creo que este programa lo ven algunos otros compañeros y me gustaría que la compañera Betty diera una breve explicación sobre el concepto 10 de las sumas, de cómo, cuándo y por qué lo aplicaron. Muy bien. Ok, entonces ahorita le regresamos el uso de la palabra a la maestra Betty. Y antes, sí es importante que esto que está haciendo la Comisión de Iniciativas pueda servir para que los trabajadores del Seguro Social hagan un ejercicio similar, los jubilados y pensionados del Seguro Social, porque pueden tener distintos montos de su jubilación o de su pensión. Que los jubilados y los pensionados de la universidad también lo hagan, porque esto va a ir alimentando información que va a permitir en un futuro que las y los trabajadores puedan unificarse en una lucha para mejorar las pensiones en nuestro país. Adelante, maestra Betty, se apagó su micrófono. Bueno, ¿por qué nace la UMA? Nace a raíz del 2015, entró en vigencia en el 2016. Esta ley fue aprobada en el Congreso y reflejada en el 2016. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque el valor de la UMA en ese año era igual al valor que tenía el salario. A partir de ese año se empieza a presentar las diferencias mínimas. En el 2017 fue una diferencia pequeña y que desgraciadamente, les hablaba yo hace un rato del sindicato, no estoy en contra del sindicato, es una institución, pero el sindicato nunca nos puso en conocimiento de estos cambios. Su servidora y otro compañero, Abel López, estábamos haciendo precisamente nuestros pininos en el cambio. Les estoy hablando que fue en el 2018-19, donde empezamos a estudiar y ver por qué nos estaban aplicando la UMA, de dónde salió la UMA, etcétera. Somos ciegos, se los confieso. Y entonces resulta que en una ocasión nos pusimos a checar en las computadoras, llevábamos nuestra lab y nos poníamos a trabajar. Y resulta que encontramos una minuta, fíjense, una minuta del Consejo Coordinador Empresarial, en donde ahí tomaron la decisión. Si estoy hablando del Consejo Coordinador Empresarial, ¿a quién me refiero? A los empresarios, ¿verdad? Ahí se tomó la decisión de aplicar la UMA a la seguridad social. ¿Por qué? Si ustedes la ley de UMA, la ley de la UMA, su función o su objetivo era para pagar recargos, multas e intereses. Y con esa decisión que tomó el Consejo Coordinador Empresarial, la aplicaron a la seguridad social. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos se beneficiaban. Ustedes saben que en el fondo de pensiones del IMSS es aportación patronal, aportación del trabajador y aportación del gobierno.
Lo que hicieron los sagrados señores fue bajar la aportación de ellos al fondo de pensión del IMSS. Esto les estoy hablando que fue en esa ocasión y inmediatamente fue copiado por beneficio a el ISSSTE. Y a partir de ahí tenemos el problema de IMSS, que está afectando a todos los trabajadores y como consecuencia a la gente que se va a jubilar o que está jubilada. ¿Sí? Esa es la situación. El compañero Enrique estaba preguntando, estaba hablando de la situación legal. Sí hemos hecho demandas, pero aquí en el ISSSTE, en la delegación del ISSSTE, aquí en Puebla, ninguna demanda procede. Y nosotros somos testigos de que de una u otra manera el ISSSTE, la delegación del ISSSTE aquí, nos topa a las 10 unas. Aún teniendo sentencias positivas del Tribunal Administrativo, ¿cómo se llama? Contencioso administrativo, a nuestro favor, el señor que está en la delegación del ISSSTE aquí en Puebla no la saca. Saca acuerdos, saca amparos, saca una serie de cosas y sigue siendo la ley de las 10 unas. Entonces eso es lo que les puedo comentar, compañeros. Nosotros hemos luchado por diferentes frentes con la finalidad de buscar una mejoría para, pues en el caso de nosotros lo que nos mueve es la cuestión de que sigamos teniendo una buena pensión. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la vida, pues ya nadie nos da trabajo, ya nadie nos considera, entonces sí es importante, ¿no? Sí, maestra, gracias. De nada. Esta presentación continúa. Aquí es la siguiente lámina, maestra. Víctor es el que la va a explicar. Bueno, perfecto. yo Adelante, la voy a explicar. ¿Qué es lo que sucedió? De hecho, esto fue es el resultado de un trabajo de Jaime de varios meses que nosotros le ayudamos, pero ¿cuál era la situación? Lo que sucede es que siempre hemos tratado de meter todos los problemas de la seguridad social en un mismo paquete. Y lo que pasa es que para poder resolver un problema, como para determinar si alguien está enfermo, pues tenemos que ver los diferentes aspectos, ¿no? Que si tiene temperatura, dónde le duele, cómo están los estudios respectivos, resonancias, tomografías, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos preocupó a nosotros, que fue, bueno, vamos a ver cuál es la problemática que tenemos y ver si realmente es la misma para todos. Y lo que nos dimos cuenta es que había diferentes cosas y que no todos eran afectados por lo mismo. Y organizamos en 3 grupos. Un grupo que le llamamos a los pensionados y jubilados. Ponemos del IMSS e ISSSTE, pero podría ser de cualquier sistema de seguridad social del país. En este caso, ¿qué es lo que sucede con este grupo? Este grupo generalmente ya se le determinó su cuota diaria en función de las reglas que existían en el momento dado, y ya con su cuota diaria, lo que tiene que buscar esta persona es que se mantenga su jubilación. Es decir, que el poder adquisitivo que tenía de su jubilación el primer día que se le entregó, siga siendo el mismo. Como decimos aquí, el objetivo que es mantener el poder adquisitivo de la pensión recibida de acuerdo a la ley vigente al momento de jubilarse. O sea, no podemos decir, oye, aplícale una nueva ley, nuevas condiciones. No, es la ley que está vigente en ese momento. Entonces, ahí lo que nosotros le decíamos es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué le afecta? Y lo que nos damos cuenta es que todas las leyes determinan de alguna forma, en alguno de sus artículos, cómo se van a hacer esos incrementos. La ley del Seguro Social y la del ISSSTE desde 2001 mencionan que los incrementos se van a hacer con el INPC. Entonces aquí nos lleva la pregunta, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Pues aquí el INPC entró primero antes que la UMA. O sea, en 2001 no existía ni la UMA. Entonces, desde 2001 tenemos el INPC. Pero ¿qué es lo que pasa con el INPC? Lo que les comentaba hace rato. El problema del INPC es que poco a poco las personas van perdiendo poder adquisitivo. Y eso sucede que a lo largo de 10, 20 años, pues es un monto bastante considerable.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo en este punto es que se busque un índice que refleje más la canasta básica o la canasta de un jubilado. De hecho, el INEGI saca muchos, tiene el indicador del INPC, la canasta básica, pues habrá que tomar algunos indicadores de esos que determine el INEGI para poder obtener algo que refleje la situación del jubilado, ¿no? Cuáles realmente sus consumos y poder mantener ese nivel. Posteriormente, lo que tenemos es los trabajadores en activo. Y aquí tenemos dos casos, porque tenemos dos leyes. Uno, lo que sería la ley nueva, que sería las cuentas individuales, y el otro caso es los trabajadores con las leyes anteriores, que es lo que se conoce como Ley 73 en el caso del Seguro Social, y en el caso del ISSSTE es lo que se conoce como 10º transitorio. Ahí, ¿qué es lo que está buscando la gente? La gente está buscando poder tener una mejor pensión. ¿Cómo puede tener una mejor pensión una persona? Pues no hay más que 3 factores. Uno es tener cotizar un mejor salario, que son las 3 partes, los 3 conceptos básicos de una pensión, es tener un mejor salario, modificar las reglas de cómo se determina el salario regulador, 1 año en el ISSSTE, 5 años o 250 semanas en el Seguro Social, en otras instituciones cambia según esto, y las tablas de beneficio. Lo que hemos visto en el caso del ISSSTE, que es que en el caso del ISSSTE se limitó ese salario que se cotiza para determinar el salario que cotizamos al ISSSTE tiene muchas restricciones respecto al Seguro Social. Es necesario considerar más, no nada más el salario base, las compensaciones, etcétera, para que la gente, si es cierto, va a pagar más porque va a pagar un seguro mayor, pero va a recibir también más a cambio. Y la otra cosa es aumentar el tope máximo que hoy en día está limitado a 10 unidades de la medida de actualización. Eso fue donde nos pegó la UMA. La UMA donde decía salarios mínimos, hoy en día dice UMA. Y ahí es donde está afectando, que no podemos cotizar más de 10 salarios. Y por lo tanto, si a la entrada lo que yo le pido a los trabajadores en activo que me coticen 10 salarios mínimos, 10 UMAs, perdón, yo no puedo pagar pensiones mayores a 10 UMAs. O sea, yo simplemente los seguros que tengo es de 2 puertas, ¿no? Una entrada y la salida. Entonces ahí hay que tener cuidado en eso, hay que hacer esos ajustes y por supuesto, tanto la parte anterior como la parte nueva, nosotros entendemos que eso tiene un costo fiscal. ¿Por qué? Porque todo esto es dinero, como decía Beatriz, y parte de las leyes se han visto limitadas por eso. Es necesario hacer estudios actuariales bien hechos, bien sustentados, donde se diga, ¿sabes qué? Se requiere aumentar los porcentajes de aportación del gobierno, se requiere aumentar los porcentajes de aportación de los jubilados, de los trabajadores, perdón, en activo. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, como dice Beatriz, que en un momento dado, si hay problemas en el presupuesto, todos vamos a venir afectados. Simplemente pueden llegar, pues ahora ya no hubo para más. Y sin ir más lejos, ese ejemplo no es algo que estemos inventados. Esos fueron de los ejemplos que le aplicaron a Grecia con el problema financiero que tuvo hace unos años. Entonces sabemos que nos los pueden aplicar. El otro problema que tenemos que es las cuentas individuales. Las cuentas individuales que entraron en la ley del 97 en el caso de IMSS y en el caso del ISSSTE de 2007 es un problema muy serio. De hecho, estamos viendo situaciones dramáticas que si tienen oportunidad de ver el video de la Semana de Seguridad Social de este año, les recomendaría ver la plática del actuario Carlos Contreras, donde está comentando números muy duros. ¿Por qué? Porque él está comentando que de 12,000, casi 13,000 personas que pidieron su jubilación este año, en los primeros meses de este año, solamente del orden de 10 van a tener una pensión mayor a la mínima garantizada. Todos los demás no alcanzaron más que la pensión mínima garantizada. Y esas pensiones mínimas garantizadas las está pagando el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay fondos suficientes en las cuentas individuales para pagar las pensiones. Están hablando de tasas de reemplazo, sí, pero con tasas de reemplazo de 70%, sí, pero no tasas de reemplazo de 70% porque las AFORES las cuentas individuales están dando esas cantidades, no. Las cuentas individuales están dando apenas una tasa de reemplazo del 40% y el resto son las pensiones del bienestar.
gracias a la pensión del bienestar, que nuevamente es un subsidio por parte del gobierno federal, que como dice Beatriz, en cualquier momento si la crisis aprieta nos las pueden reducir o eliminar. Lo que estamos viendo es que están llegando a tasas de reemplazo de 70%, o sea, el costo fiscal que se suponía se iba a eliminar con ingresar cuentas individuales no ha sido el caso. La situación está muy, muy mal en cuentas individuales. Y por desgracia no hay nadie que lo esté mencionando y dando números realistas. Si ustedes ven los videos de la Semana de Seguridad Social que se acaba de presentar la semana pasada, todo el mundo habla de cosas maravillosas. Y es pocas gente como el actuario Carlos Contreras de la Comisión Interamericana de Seguridad Social, que es una institución que se dedica perfectamente a las cuestiones de seguridad social, que habla con números realistas, y la situación es muy mala, pero muy, muy mala con cuentas individuales, por lo cual nosotros definitivamente lo que estamos pidiendo es que se tiene que hacer una reforma estructural y paramétrica. Reestructural, ¿por qué? Porque tenemos que cambiar, eliminar el sistema de cuentas individuales, regresar al sistema de reparto, y por supuesto tenemos que hacer un ajuste de parámetros, o sea, las aportaciones tienen que cambiar, de otra manera no puede ser sostenible. Pues, licenciado, yo creo que ya estamos casi sobre el tiempo, y lo que quisiera yo dejar es ver si hay algunas preguntas y dejar lo siguiente para la siguiente plática. ¿Por qué? Porque lo siguiente que vamos a platicar, ¿qué es? Es sobre las diferencias entre cuentas individuales y beneficio definido, que lo vamos a ver, cada una de estas opciones que tenemos tienen sus ventajas. Cuentas individuales tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, igual beneficio definido, y los sistemas, las leyes anteriores tienen sus ventajas y desventajas, y es necesario conocerlas. No hay una solución que dijera, este es el camino correcto, pero es necesario que con calma lo revisemos. Ok, bueno, les avisamos a las amigas y amigos que nos están viendo que cada 15 días el programa de la Comisión de Iniciativas del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social se está desarrollando. Hoy nos llevaron con el tema del cálculo de la canasta básica que están calculando el gobierno, y la canasta básica que día a día los jubilados y pensionados tienen que afrontar. También nos llevaron sobre los diferentes estatus, sobre la problemática de pensiones. Aquí nos quedó ya muy clarito que en el problema de las jubilaciones y las pensiones hay distintos actores involucrados, tanto jubilados, pensionados, activos, dependencias de gobierno, autoridades que legislan, y principalmente la organización de las y los trabajadores para poder cambiar todo este entramado legal que se vino desarrollando en el transcurso de los años y que hoy les está impactando y les está afectando a un número muy importante de trabajadores jubilados y pensionados. Esperemos que haya sido de utilidad esta charla y que la puedan compartir con la familia, con los vecinos, las vecinas, amigas y amigos, compañeras y compañeros de trabajo. Le agradecemos a esta comisión integrada por la maestra Beatriz, por el ingeniero Víctor, por el doctor Jaime, la Comisión de Iniciativas del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social, su aportación el día de hoy. También a los invitados que hoy estuvieron con nosotros, al compañero Enrique Hernández, jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a la enfermera Esperanza Méndez, que también es jubilada del Seguro Social. Gracias. Nos estamos viendo en 15 días. Ustedes. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.